Este episodio contiene material sensible. Puede que no sea adecuado para todos los públicos, por lo que se recomienda discreción. Me llamo Juan Carlos Barrios, soy argentino, tengo 74 años en este momento y fecha de nacimiento es el 23 de junio de 1951. Siempre, mi vida ha sido, siempre estaba en Magdalena. Desde muy chico sentí esa vocación de ayudar, porque siempre estaba colaborando en mi casa. Como éramos dos varones, los hermanos, y mi padre trabajaba en una empresa, él no estaba durante todo el día. Y en aquellos tiempos teníamos muchos animales. Había que cuidar, que controlar, que alimentar, que proteger. Y no solo eso, había que ir a la escuela, hacer los mandados. Así que estábamos muy ocupados en ese entonces. Hasta que, bueno, fuimos creciendo con el tiempo y pasamos de la niñez, bueno, ahí llegué a la escuela también, todo eso, ¿viste? Ya de la niñez pasamos a la adolescencia, donde se terminaba la escuela y había que estudiar o trabajar, y era la opción. Así que era muy chico, me fui a trabajar ya, de 12 años ya empecé a hacer actividades, ¿no? Para generar recursos para mí, para mi propia necesidad, digamos. Y bueno, después fui creciendo con el tiempo, bueno, llegó la juventud, la adolescencia, la juventud, hasta que entré a trabajar a Nestlé, a la fábrica Nestlé, donde allí me empecé a conectar con gente, amigos, compañeros, y bueno, había algunos de ellos que ya estaban en bomberos. Y yo tenía esa vocación de ayudar, de siempre el espíritu solidario que tenía, ¿viste? Siempre estaba colaborando con quien necesitara. Entonces dije, ¿por qué no ser bombero? Y tengo la oportunidad ahora de generar vocación, de volcar esa necesidad de ayudar a la gente. Y bueno, voy a probar qué pasa con bomberos. Y así fue cuando ingresé a bombero. Esto es Magdalena, Memorias que Guardar, un podcast sobre la Magdalena del pasado, del presente, sobre su gente. Al ser entrevistas con diferentes personas que buscan darle valor a sus relatos, ten en cuenta que pueden haber datos erróneos o vistos desde diferentes perspectivas. Si tenés algo para sumar, para aportar, nos lo podés hacer saber. Ahora sí, disfruta de esta historia que es para digerirla un tiempo al que ya no estamos acostumbrados. Y bueno, me empezaban a formar. Yo no alcanzaba con un ser espíritu solidario ni vocación de servicio, que son los dos que necesitas para ser bombero, sino que también había que plasmarla, había que para una manera, ¿cómo te podría decir? Aprender, y no encuentro la manera de decirte cómo era el entorno, pero bueno, había que aprender lo que hace un bombero. Había que hacer cursos, había que te enseñen todo lo básico de bombero. Y así arrancamos con bombero. En aquel entonces bombero tenía 13 años de fundación. Volviendo al tema de tu infancia, bueno, decías ¿no? que estuviste acá en Magdalena y demás, naciste acá en Magdalena. Sí, nací, sí. Uh-huh. Bien, y tenías dos hermanos, ¿quiénes más estaban en tu uno varón. Un hermano varón. Y tres hermanas mujeres. Bien. Pero siempre estamos recargados los dos varones de trabajo, porque las tareas que había que hacer las teníamos que hacer los varones. Claro. Así que bueno, esa es mi niñez, una niñez casi como en el campo, porque hace muchos años no teníamos ni siquiera luz eléctrica en la zona suburbana de Magdalena, ¿viste? Y bueno, pero bueno, era todo el mundo estaba así. Claro. No era que nuestro solo. Bien. Y hay un dato curioso que lo charlábamos antes, ¿no? de que arranque la entrevista, acerca de tu fecha de nacimiento. ¿Qué pasó ahí? Porque recién mencionabas, bueno, 23 de junio, ¿no? Pero te encontraste con una sorpresa hace poco. Sí, esa es la sorpresa que me encontré, porque mi fecha de nacimiento siempre es el 23 de junio, y festejaba todo hasta último cumpleaños, el 23 de junio. Resulta que mis padres fallecen hace mucho tiempo. Mi hermano también, el único hermano también fallece, pero él tenía toda la documentación de mis padres consigo. Y hace muy poco tiempo con mis hermanas
empezando a revisar todo eso, me encuentro con la sorpresa de que tengo fecha de nacimiento el 20 de junio, en lugar del 23. Estoy en la libreta, estoy anotado como el 20 de junio. Claro. Y eso es el dato curioso que me llama la atención, porque no solamente me cambia el signo, le paso a ser de Cáncer, le paso a ser a Géminis, Claro, sino justo que ahí. en ese entonces, por lo menos sí, el 20 de junio te salvaba del servicio militar. Y yo lo tuve que hacer. Así que me siento como estafado de alguna manera, Claro. porque no me enteré a tiempo de ese dato. Pero bueno, ya pasó todo bien. Ya está. ¿viste? No. Lo celebras el 23 de junio igual, me imagino. Seguramente sí, como Sí, siempre. claro. Sí. Como toda la Es un vida. dato curioso, bueno, no me cambia la vida para nada. Claro. Mira, ¿y cómo fue esa etapa del servicio militar? Recién mencionabas que empezaste a trabajar en Esclé y que después, bueno, de ahí, con unos compañeros que eran bomberos y demás, decidiste unirte. Pero ¿cómo fue esa etapa previa, me imagino, de servicio militar? Bueno, etapa previa se me hizo fue muy corta porque yo entro con 20 años ingreso a bombero voluntario y estoy un año antes de entrar al servicio militar. O sea que yo me voy con poco tiempo de bombero al servicio militar. Me tocó en la Fuerza Aérea, en 7ª Brigada Aérea de Morón, y ya después cuando regreso, ya me incorporo directamente y continúo hasta ahora. O sea, hasta ahora no, hasta los 25 años que me permitían ser bombero, por una cuestión de que vos cumplís 25 años y dejás de ser bombero porque te quedás sin seguro. Nosotros tenemos un seguro de vida en bomberos mientras estamos en actividad, en el cuerpo activo. Una vez que pasás a la reserva después de 25 años, te quedás sin seguro y entonces no podés salir más a emergencia. Mira, no sabía que era así. Es así. Uh-huh. Podemos hacer apoyo logístico, mantenimiento en bomberos, como de reserva, ¿viste? Pero no nos permite salir a emergencia. Claro. Por esto, por esa cuestión. No nos cubre ningún seguro. Nos pasa algo y ¿qué hace la sociedad? No se puede. Claro, entonces primero empezaste a trabajar en Esclé, ahí en el medio te uniste a bomberos y después años, fue el servicio militar entonces. A los 18 años entro a bomberos, ahí cuando empiezo a conectarme con gente, inclusive casi todos los bomberos trabajaban en Esclé, los que estaban en ese entonces, yo entré, toda gente mayor, que ya no existe. Soy yo el único que quedó de esa generación y lo puedo contar, porque todos los que estaban en ese entonces no quedó ninguno vivo. Lamentablemente tengo fotos ahí que te voy a mostrar, donde me encuentro con mucha gente que ya no existen. Bueno, pero es el recuerdo de haber compartido tantas cosas con esa gente. Y bueno, es lindo a veces mirar la foto y decirle, qué lindos momentos pasamos. Claro, sí, y cuántas cosas hicimos imagino. Juntos. Y cuántos lugares fuimos a socorrer gente con el entusiasmo que teníamos. Que cada vez que sonaba la sirena, yo siempre dije, y se lo dije a mi esposa cuando andamos de novio, tengo un compromiso con bomberos y con la sociedad. Y los compromisos se asumen con responsabilidad. Yo, si suena la alarma en algún momento, sea donde estemos, te dejo sola, pues yo voy a cumplir con mi compromiso. Claro. Tengo que ser responsable con eso. Y así fue, ella aceptó esas condiciones y acá estamos juntos después de tantos años, pero si continué siendo bombero, también porque ella colaboró conmigo. Claro, ¿no? Me imagino que hay que, bueno, ella está acá presente sí. Para la entrevista, me imagino que se necesita, ¿no? Del apoyo de la familia, y es difícil también para las familias saber que uno va a arriesgar su vida. Sí, yo nunca tuve miedo de ir a una emergencia, pero sabemos que los riesgos existían. Claro. Sí. No sabíamos tampoco con qué lo íbamos a encontrar, porque te subían a la autobomba y hasta que no llegamos a destino no sabíamos a dónde íbamos. Así que eso también era la incertidumbre de no saber a dónde íbamos ni qué íbamos a hacer. Claro. Pero siempre estaba ese entusiasmo de ver qué es lo que podemos rescatar, qué podemos salvar. Porque yo no hubiera querido la sirena sonara jamás, porque cuando sonaba la sirena alguien tenía problemas. Lamentablemente algunos pasaban mal, otros no tanto, pero bueno, para eso estábamos nosotros, para tratar de salvar vidas y rescatar todo lo que se podía. Claro. Esa era la misión del bombero.
Bien, vos te uniste cuando ya llevaba 13 años, ¿no? De Sí, fundado sí. Bomberos Voluntarios Magdalena, pero quería preguntarte de todas formas ¿cuándo se fundó Bomberos Voluntarios y, bueno, por qué? Bomberos Voluntarios se fundó en el año 1957 y por iniciativa de algunas personas que se estaban dando cuenta que había cosas que tenían que hacerle a los bomberos, que no tenían elementos la gente para controlar un incendio grande de casa, un O incendio que de tenían que campo, esperar, ¿no? Que lleguen de sino La tenían que Plata. esperar que venían de Berisso Claro. o Ensenada, porque de La Plata no venían, porque esos son bomberos de policía. Está bien. Ellos eran los que estaban antes. Y bueno, hasta que lograron conformarse, por decirlo de alguna manera, consiguiendo elementos de otros cuarteles, como te decía antes, algunas autobombas que se recuperaron, que ya estaban en desuso. Todos los elementos de protección que teníamos eran donados de otros cuarteles. Yo recuerdo que teníamos como indumentaria un overol para salir a emergencia. Con ese, un par de botas y un casco salíamos. Si fueran 2 o 3 salidas por día, te tenías que poner lo mismo. Si estaba mojado, sucio, como sea, igual. Y con eso salíamos porque estamos muy carentes de elementos y de todo, y de edificios también. Claro. Éramos tiempos difíciles, pero bueno, había que empezar a hacer cosas. Y bueno, Bomberos fue creciendo con el tiempo, con una realidad que tenemos ahora que es un sueño poder haberlo visto ahora, que muchos de los que estaban conmigo no lo pudieron ver, pero Bomberos Voluntarios en este momento es una institución, ¿cómo te diría? Una de las mejores que hay dentro de la provincia de Buenos Aires. Por el grado de capacitación que tiene, por las unidades que hay, por el equipamiento, por el edificio, por todo lo que tenemos ahora, es una institución modelo entre los bomberos voluntarios. Qué bueno, ¿no? Ahora estoy orgulloso de poderlo ver. Claro. Y poderlo disfrutar, porque yo estoy en la reserva, pero siempre estoy siendo bombero. Y nos encontramos con los bomberos más jóvenes que yo, porque también están jubilados. Por eso soy el más longevo en años, por decirlo así, porque yo tengo casi 55 años como bombero. Sí, un montón de tiempo. Que yo a los 20 años que entré, ya estoy próximo a cumplir 75, así que ya hay otro de los Mariscotti, que eran 2 mellizos y uno falleció, que está muy cerquita mío, pero siempre tiene un año o 2 menos, y después de ahí para abajo todo. Claro. Todos los que están. Claro, ¿vos sos el mayor en actividad o también, no sé si hay alguno más que ya esté completamente retirado? En grado no estoy, como no llegué a ser jefe ni siquiera oficial. Soy suboficial ayudante, suboficial principal, digamos. Está bien. No, claro, me refiero a quizás, no sé, hay algún bombero de repente decirte 90 años, que no oficia más como bombero, pero que siga estando. ¿Sos el mayor de todos o con más antigüedad? El más antigüedad tengo las 10 estrellas que dicen cada 5 años, son 50 años. Claro. Sos el que tiene más antigüedad entonces en el cuerpo actualmente. Soy el que más antigüedad tengo, sí. Claro. En este cuerpo. Bien. ¿Y cómo eran esos inicios? Porque a 13 años de la fundación, ¿no? Ha sido poquito tiempo, comentabas las condiciones del lugar, del equipamiento. ¿Cuántos bomberos eran en esa época? No sé si te acordás, si eran menos que ahora. ¿Cómo eran los camiones? ¿Cómo era salir a socorrer? Mucho menos que ahora, por supuesto. Ahora hay dotaciones, o sea, el plantel que tiene bomberos creo que está por más o menos como 60 personas ya. Porque después te voy a explicar por qué. Pero bueno, las condiciones eran muy precarias, ya te digo. Teníamos un camión o dos que a veces ni funcionaban, pero había que estar siempre encima de ellos porque eran antiguos. Pero con eso tenemos que enfrentar la realidad, las necesidades. Claro. Y ya te digo, indumentaria, un overol, un par de botas y un casco, más no teníamos para poder. Y había que ir al incendio de campo, que eran. Y vos tenés a un incendio de campo, tenés que atacarlo cuando las llamas te vienen, no de atrás. Tienes que enfrentarlo. Y eso te quema. Tenés que mojarte todo para poder protegerte de la temperatura. Y bueno, pero eso no es ahora, el equipamiento que tiene ahora, que son equipos térmicos, que no.
que irradian todo, que no están protegidos, pero de todo. No teníamos en los incendios de casa un equipo de oxígeno, un equipo autónomo, con lo que hay ahora. Antes tenía que meterlo con el humo, a veces hemos tenido alguna gente intoxicada por humo, tóxicos, ¿viste? Porque no teníamos con qué protegernos. Así que no pasaba por eso, ¿viste? Porque estamos carentes de todo lo que era tecnología que no teníamos. Claro, y ahora, bueno, al día de hoy avanzó mucho, ¿no? Sí, Como sí, comentabas, en sí. capacitaciones, en el equipamiento. ¿Cómo se capacitaban en esa época? ¿Cada cuánto solía ser? Sí, lo daban academias acá para conocimientos elementales de lo que era actuar como bombero. O sea, lo elemental era saber cómo era como una composición química. El fuego necesitaba 3 elementos para hacer fuego, que es la materia, el oxígeno y el calor. Si falta uno de esos, no hay fuego. Puede haber el oxígeno, es el que le da vida al fuego. Vos podés tener una materia que se está quemando y calor, que es como una brasa. Pero si vos le das oxígeno de golpe, hace cuenta que le echás un combustible. ¿Qué ha pasado en esos incendios? Que había que tener mucho cuidado cuando había incendio en una casa y estaba todo cerrado. Y se había consumido el calor toda la materia, pero no había fuego. Vos abrías la ventana o una puerta y te prendía fuego vos. Okay. Porque le dabas oxígeno. También había que tener mucho cuidado en las instalaciones eléctricas, porque en ese tiempo no había una red de gas como hay ahora, porque vos te encontrabas un incendio de casa y lo primero que hacías es cortar los cables del medidor. Pero en las casas antiguas tenías entrada de corriente por otro lado. Había que tener mucho cuidado con eso, porque vos si tirabas agua con corriente, corrías riesgo de quedarte electrocutado. Había que tener algunas precauciones con eso. Sí, y el conocimiento, ¿no? Y en la de, bueno, uno quizás lo ve como desde afuera, un bombero está preparado para eso, pero uno quizás ante la desesperación no sabría qué hacer y quizás si, no sé, por decirte un ejemplo, sabés que no tenés que meter los dedos en el enchufe, vas y lo metés y un bombero tiene que tener la capacidad para poder pensar en el momento. Se hacía un reconocimiento previo siempre de las instalaciones, no te metías a tirar agua de una, porque también tenías otro problema. Todos los techos, en aquel entonces y hasta ahora debe haber, tenían la cabeza de clavo de plomo. La cabeza de clavo era de plomo, de clavo de techo. ¿Qué pasa cuando se prende fuego? El plomo se derrite y te cae una gota de plomo y si te puede caer en la cabeza, seguro te sale por los pies, te atraviesa. Y por eso teníamos el casco. Pero tampoco te protegía mucho el casco si te caía plomo. Cualquier lado te podía haber perforado. Y ese era uno de los riesgos también. Había que tratar de enfriar los techos primero si se podía, para que evitar que el plomo te derritiera. Que es una cosa, que te caiga una gota de plomo, si te cae en la cabeza no te salvás. Claro, no, terrible. ¿Y tus tareas cuáles eran? ¿Hacías de todo en cualquier tipo de salida o qué es lo que hacías? Éramos bomberos y los bomberos no eran motoristas casi todos. Los choferes también participaban en la extinción de un incendio, pero yo nunca fui motorista para manejar camiones y eso. Uh-huh. El motorista, una autobomba tiene que estar muy preparado. No es lo mismo manejar un auto que una autobomba. Y hablar, salen unas monstruosidades, ¿no? Que no es nada fácil de manejar. Vos llevas un tanque de agua y el tanque de agua te va llevando para donde quiere ir la ola. Vos vas a doblar y no tenés cuidado, te vas hasta volcar el camión. Porque el peso se te va para un lado o para otro. Claro. Los motoristas de autobomba son de gente que es muy capacitada, tienen que estar. Y más ahora con estas unidades nuevas que están ahora, que son muy complejas. Más complejas, pero con mejores resultados. Sí, mejores resultados, por supuesto. ¿En qué sentido son complejas las unidades de ahora? No sé, porque yo no las he manejado nunca, pero tiene un instrumental de última generación, todo se maneja con palancas ahora.
Y es otra cosa, nada que ver con los autobombas viejos, que aún tenemos uno todavía. Hay una estrella que El la vemos primero. desfilar siempre El que la tiene. primero, que es el Bedford, que todavía está para ser utilizado. Me acuerdo que yo antes de servicio militar lo fui a buscar, esa autobomba. Era en un depósito de judiciales, esos que van desechando unidades que ya no se utilizan en gobierno, ¿viste? Y habían donado un camión. Pero un camión que no tenía ni caja ni nada. Tenía el chasis solo y ni motor, tenía las 4 ruedas nomás. Pero con la idea de hacer la autobomba. O sea, lo trajimos a la rastra como pudimos de La Plata, con unos bomberos que ya no están, que siempre los recuerdo, y lo llevaron a carrozar como bombero a Luján, me acuerdo. Yo cuando regreso de servicio militar ya estaba con el autobomba en funcionamiento, estaba nuevito. Es la primera en el avión que tuvimos en condiciones, bueno, de decir, bueno, tenemos una autobomba que realmente sí nos va a servir de mucho. Y fíjate que han pasado 50 años y la autobomba todavía está. Claro. Así que ese que es lo que lo conservamos como una reliquia. Claro, la joyita del cuartel. Sí. Bien, y bueno. Recién mencionabas, bueno, ¿no? Cómo eran las salidas y demás. Me imagino que has tenido muchas salidas, pero ¿alguna en especial que te haya quedado en la mente por tal o cual otro motivo? ¿Alguna de esas salidas? Sí, la salida de los que han sido más peligrosas, por decirlo de alguna manera, fueron las que participamos en los incendios en YPF, acá en Petroquímica, Regal con YPF, acá en Ensenada, que son muy complicados esos incendios porque por la gran cantidad de combustible que hay. Claro. Y hay tanques de aeronafta que habían entonces con 45 grados y ya entraban en combustión. Había gente que estaba enfriando eso. ¿No? Y los incendios de las torres podían hacer una cosa que podían explotar, y si explotaba eso, desaparecía Berisso, Ensenada y parte de La Plata. Y los bomberos que estaban adentro ni hablar, no quedaba ninguno. Por eso que en esos incendios grandes, la gente que estaba trabajando en petroquímico o petrolera no la dejaban salir. Quedaban ahí y no entraba más que bomberos. ¿Por qué? Porque el pánico mata más gente que lo que había sido un incendio de grandes dimensiones. Porque la gente que trabaja en esos lugares sabe el riesgo que corren. ¿Y qué es lo que va a querer? Querer disparar, querer alejarse del lugar ese. Entonces, iba a haber un problema de tránsito y terriblemente iba a generar víctimas sin necesidad. Mira. Entonces, era así. Y varias veces me tocó estar en esos incendios y digo, rogamos a Dios que lo podíamos controlar, porque no volvíamos, claro. Seguro. Esos fueron los incendios más graves que me tocó participar. Y después, en todos los incendios tenés situaciones distintas, situaciones diferentes, que te van dejando también sensaciones diferentes. Pero lo que nos queda siempre es la alegría de haber realizado el trabajo, de haber terminado de hacer las cosas bien y volver a casa y decirle, bueno, pasó esto, pero no hubo víctimas, no lamentamos. Pero me ha tocado también incendios de tránsito con gente que está en muy malas condiciones. Y vos ves una persona que está muy, muy destrozada, muy herida porque está consciente y no tenés que mostrarle a esa persona cómo está. Además le tenés que dar apoyo. No tenés que transmitirle. Vos tenés que tratar de decirle, estás bien, estás en buenas condiciones, ya van a venir por vos, ya viene la ambulancia en camino, quédate tranquilo, no pasa nada, te vas a recuperar. Pero no demostrarle que está en muy malas condiciones porque ellos lo perciben y sería muy malo para ellos. Claro. Así que eso también hay que tenerlo muy en cuenta. Sí, me imagino que en todo tipo de salida, ¿no? Hay un riesgo, eso seguro. ¿Te pasó de estar en riesgo serio de vida ante una salida? No he tenido, no he pasado por ese tipo de situaciones. Sí, los riesgos sí, todos
las situaciones de emergencia están, Claro. porque te puede pasar que salís de tu casa y a una emergencia salís y te lleva por delante un auto porque le ha pasado a otro bombero. Porque va a socorrer y se estás perjudicado. Claro. Yo tengo una anécdota de cuando estaba todavía en el cuerpo activo. Mirá qué me pasa. Yo estaba a punto ya de ser retirado del cuerpo activo, porque ya había cumplido los 25 años. Y suena la alarma una noche y salgo en bicicleta. Al llegar siempre lo más antes posible, porque no salíamos todo lo que llegamos, salía una votación y siempre queremos salir a emergencia. Salgo y no sé por qué cambio de recorrido. Yo tenía una salida siempre para llegar más rápido. Si tenía bicicleta, moto, lo que fuera, iba. Y cambié el día el recorrido. ¿Y con qué me encuentro? Con una tapa de cloaca, ¿viste? Doblo así, estaba sobre salida. Me la llevo por delante, me di vuelta con la bicicleta, la hice pedacito la bicicleta y me pegué un golpe terrible. Claro, mira, no era en una salida, sino yendo al cuartel. Yendo al cuartel. Mira el riesgo. Sí. Claro. Con lesiones y todo eso. Y vos sabés que fue la última salida. Ya a partir de ese día no salí más, porque ya estaba... Era una señal, ya está. Sí, y a la última salida no pude ir. Esa era la anécdota que me quedó como que, viste, por ahora las cosas pasan, viste. No salí en la última salida, ¿por qué? Porque me accidenté. Claro. Esa fue la anécdota cómica que me quedó. Vengo acá rengueando con la bicicleta al hombro. Y dice, ¿qué te pasó? Y digo, no pude sacar porque me accidenté antes. No. Y fue la última. Mira, era la última. Sí. Y aún así no deseoso de salir porque tiene eso, lo de, me imagino, ser bombero voluntario, bombero de donde sea, de no querer que pase nada, como decías, pero al mismo tiempo cuando ocurre esa vocación de servicio, que si no la tenés, no seas bombero. Y espíritu solidario tenés que tener. Y yo le agregaría siempre otra, tenés que tener una cuestión de conciencia también ser bombero, porque bombero no es obligación de nadie, tenés que sentirlo. Y por eso te digo conciencia porque muchos, mis compañeros, y yo he notado eso, sonaba la alarma y si hacía mucho frío, llovía o que sea calor, pero ahí no iban, ¿viste? Que vaya otro, ¿viste? Uh-huh. Bueno, pero después te iba a llamar a reemplazación y decirle, bueno, si yo hubiera ido, hubiera salvado algo más. ¿Por qué no fui si podía haber ido? Entonces, eso te dice, ¿querés ser bombero o no? Claro. Por eso siempre le decía a ella, a ver que toque la alarma, yo te dejo en cualquier lado sola, en casa, donde sea, porque yo voy a cumplir con mi deber. Porque es la forma de ser un buen bombero, es así. Claro, me imagino. Sí, sí. Y recién mencionabas que vos no tenías miedo, pero cuando te esperaban en casa, tu familia, digamos... Sí, los que tenían miedo eran ellos. Claro. Te habrá pasado 1.000.000 de veces, ¿no? Las 4, por ahí venía el otro día y no sabíamos nada. Pues no teníamos teléfono. Claro, la comunicación que tenemos hoy. Claro, ahora hay teléfono. Claro. Ahora tienen, todos los bomberos hace mucho tiempo que ya lo tienen, son comunicadores personales y ahora están formados por dotaciones, ¿viste? Ahora ni siquiera tocan la alarma porque ya salieron ya. Porque te llaman todos previamente a la dotación que va a salir y te dicen, lleguen, y la gente ni se entera. ¿Qué pasaba cuando sonaba la alarma? Y teníamos que llegar. Y si entraba bomberos estaba tapado de gente, no podía entrar. Mira. Porque la gente es muy curiosa, ¿viste? Imprudente, ¿viste? No. Y pues se generaban algunos accidentes. Buscar a las personas. Claro. Hemos tenido, sí, todo tipo de situaciones. También los NN que viste que están en el cementerio, ellos tenemos que juntar nosotros, en diferentes lugares. Que no es nada agradable hacerlo, pero lo tuvimos que hacer. ¿En qué situaciones se ha dado esto? ¿En qué contexto? Y los cuerpos estaban en total estado de descomposición, porque estaban en diferentes lugares. Nosotros en aquel entonces, estamos hablando de 74, 75, éramos más amplios el partido de Magdalena. Uh-huh. Claro, todo lo que es Punta Indio, Verónica. Punta Indio, Pipina, hasta Castelli y Dolores y Chascomús. Mira. Y La Plata. Era claro, un montón. Un montón de kilómetros para cubrir. Y a veces no llegamos.
ni con los elementos que teníamos, los camiones que teníamos. Cuando llegamos 2 horas, 3 horas, no encontramos absolutamente nada, ya estaba todo o consumido o extinguido para otras personas. Por eso, después de que hubo, viste, que pidió autonomía, Verónica y todo eso, ellos conformaron un cuerpo de bomberos. Y por otro lado, a nosotros nos benefició mucho, porque ya el recorrido era menor. Claro. Y después tenemos el destacamento Babio, que fue destacamento al principio, después lograron conformarse como cuerpo activo, porque Babio no tiene autonomía propia, que pertenece al partido de Magdalena, pero tiene su cuerpo de bomberos ya establecido, como decirlo. Claro, hace poquito fue el aniversario, Sí, 30 y creo que 30 y pico de pico de años, años, sí. 32, Sí, si no me nosotros equivoco, tenemos 31 como- o 32 años. Bombero tiene como 68. 68 cumplió en Sí, mayo, sí. sí, Sí, de este año, 68 años. sí. Bueno, 68 años, ¿no? Con mucha historia, con tanto, me imagino, desde que nació hasta el momento, como decías, con un montón de avances que se hicieron, con compañeros que hay ahora, compañeros que quedaron. Sí. Entonces, de tu época no ha quedado ninguno de esos No, compañeros. de la generación mía, yo ingresé, no quedó ninguno. Posteriormente sí, fueron entrando algunos que todavía se encuentran y en la reserva como yo, pero son gente, hablando, haciendo hincapié en estos mellizos Mariscotti, que uno ya falleció, ellos estaban los dos, ellos son mayor que yo de edad, pero tienen menor año De servicio, claro, mira. Pero después los otros, sí, estaba Cordal, Cataño y muchos más, que entraban mucho después, que están jubilados, que ya son menores. Hay muchos en reserva últimamente. Y también hay una tendencia no actual es que cada vez más chicos jovencitos se unen a lo que es Sí. la escuela de cadetes de Sí. bomberos. Está la escuela de cadete y está el cuerpo de femenino también, de Claro. bomberos. Y vos te acordás, esto lo charlábamos previamente, me decías, cuando yo estuve en servicio a los 25 años no había mujeres, pero ¿te acordás en qué época empezaron a unirse las mujeres? Porque esto Sí, también, ¿no? sí, Antes vos era sabés un que trabajo muy de... Hubo un intento de hombres. una formación del cuerpo femenino que no prosperó, fue, sí, que no tengo las fechas, pero habrá sido, yo me retiré en el 95 de bombero y habrá sido así, en el 80 por ahí, pero no prosperó, fueron 4 o 5 mujeres que estuvieron, pero no tenían elementos, no tenían un espacio para ellas, como tienen ahora los vestuarios femeninos, los tienen aparte que los masculinos. Claro. Y entonces se dejó de hacer. Pero ahora sí tengo la fecha de cuándo se conformó el cuerpo femenino. Fue en el año 2011. Claro, muy reciente. Sí. Muy reciente. Así que las chicas chicas que están ahora están haciendo historia. Sí, pero todavía desde que me ingresaron primero, creo que no quedó ninguna. Después se fueron entrando, se fueron renovando, como quien dice. Claro. Pero hay un montón de chicas mujeres. Pero no creo que se vaya a jubilar ninguna todavía, porque con 25 años no hay ninguna. Claro, les falta todavía. Sí. Pero bueno, muchas uniéndose también desde jovencitas con esta Hay tendencia. muchas jóvenes. ¿No? Y ayer estuve en bombero y encontré con una chica, parecía que ya era bombera, ¿no? Dice, recién ahora en el año que viene, dice, el 2 de junio, voy a jurar como bombera. Mira. Ahora soy aspirante todavía. Y también está la escuela de cadete, que se fundó en el año 94. Un 2 de junio del año 94 se fundó la escuela de cadete. Bien, qué datos interesantes, que también tienen su propia celebración, su desfile, ¿no? Cuando sí, ahí en la fecha de la escuela de cadete ingresaron los que actuales el jefe y su jefe. Vienen de la escuela de cadete ellos. Claro. Eran los primeros cadetes que hubo. Y el instructor de los cadetes falleció lamentablemente y ese falleció en servicio de bombero. Horacio Villarreal se llamaba. Por eso la escuela de cadetes se llama Horacio Villarreal. Fue el primer instructor que tuvo en la escuela de cadetes. Él la conformó y él lo formó y ya hasta hacer los bomberos. Después él falleció en una emergencia también. Y una emergencia se descompuso y falleció un bombero. Una lástima porque eran... Mira, y hablando de nombres, por acá lo tenía, porque José Inchaupe, Juan José Inchaupe fue el bombero que propulsó, claro. Y fue presidente de él.
Pues, él sí también, antes lo de la comisión también salía en emergencia, porque ahí no había tantos bomberos. Claro. Pero José Inchausti fue el primer presidente que tuvo, porque bomberos se conforma cuerpo activo y comisión directiva. Están divididos en dos. Claro. La comisión directiva es la que, digamos, es como que ellos manejan toda la parte económica, todo lo que la necesidad de que tiene cuerpo activo, pero tenemos que solicitar a la comisión directiva. Hacen esa parte de ellos. Claro, que hace poquito renovaron porque tenía muchísimos años la comisión anterior. Sí, no sé, siempre van quedando algunos de los de antes. Pero ellos son los que administran, digamos, de alguna manera. Todo lo que viene en subsidio y todo lo que necesita de cuerpo activo pasa por comisión directiva. Y bueno, la del cuerpo activo es lo que cubre toda la necesidad de servicios, de emergencia, todo eso. Bien, y de esa escuela de cadetes que decías ahora son oficiales, suboficiales, ¿quiénes son? Nicolás Domínguez, Piti Sancho, Claro, alguno más de esa época. Todos esos salieron de la escuela de cadetes. Está un oficial también Jorge Tiserri también salió de la escuela de cadetes. Y hay muchísimos que han ingresado de la escuela de cadetes. Te había preguntado anteriormente si habías estado, ¿no?, en riesgo de vida ante unos de estos incendios y tuviste algún compañero que estuvo complicado por una salida o incluso que haya perdido la vida. Y en este caso te mencioné a Horacio Villarreal. Claro, que fue también yendo a... Que fue también una emergencia también. Creo que fue dentro del cuartel que tuvo un problema ahí, se descompuso y posteriormente falleció. Pero... no, heridos en emergencia, sí, no. Por ahí alguna intoxicación, porque como carecíamos de elementos de protección, como un equipo autónomo, de oxígeno que no teníamos, por ahí entraba en un incendio que había mucho humo, te quedabas sin oxígeno, tenés que salir. Eso era también, pero no era de riesgo, viste, tampoco. No he tenido, no recuerdo que salió una persona perjudicada, un bombero, tiempo que yo fui bombero. Después, no sé. Después pasé en la reserva, pues no sé si habrá salido alguno, pero ya no tengo más contacto, no tengo la obligación de estar bombero. Voy a veces, ocasionalmente voy, porque me queda, viste, la sensación de ser bombero. Cuando suena la alarma, yo tengo el impulso de salir. Claro, querés salir. Pero digo, que ahora lo de ahora. Claro. Pero bueno. Claro, mirá, ya... Uy, cómo interrumpe justo se pusieron a cortar. Retomando, ya siendo bombero, ya la mitad del tiempo que llevas es siendo retirado, porque 25 años activo y llevas más de 50 años como bombero. Así que la mitad del tiempo ya lo transcurriste con... La mitad estoy en la reserva. Claro. ¿Y qué significa ser un bombero de reserva? Decías que, bueno, de vez en cuando vas, que no haces las salidas, pero en caso de que se necesite, ¿podés hacer una salida? Pues no, a emergencia no podríamos llegar a salir. Muchachos, no nos cubre ningún seguro. Claro. No te van a permitir que te pase un accidente y tenga una consecuencia legal después. Por eso, ¿viste? Pero sí podríamos hacer apoyo logístico en determinados casos que necesiten o ayudar en mantenimiento, por ejemplo, dentro del cuartel. Esas son las tareas que podría hacer un bombero de reserva. O los festivales que necesitan, viste, gente para colaborar. Viste que bomberos siempre tiene puestos, viste, para recaudar fondos. Sí. Siempre para ir bomberos de reserva están también predispuestos para esa actividad, para colaborar. Claro. Pero no, en emergencia no se puede. No se puede porque no estamos inseguros de vida. Ahí no podemos participar más. Bueno, veo por acá también que tenés muchas distinciones en la remera, un cuadro por acá, otro premio, ¿no? Por tantos años de servicio. ¿Qué significa para vos recibir estos agasajos, ¿no? de algún reconocimiento? Este fue primero, porque me lo mandó. Nosotros tenemos, a partir de ser bombero, tenemos una mutual, lo que estamos en reserva. Una mutual es un círculo de bomberos retirados que nos ofrecen beneficios, tanto para turismo, o sea, subsidios para determinadas cosas. Puede ser por fallecimiento, por casamiento, por nacimiento. Y también tenemos elementos de protección, que puede ser prótesis, actividades. Ese es el círculo de bomberos, que me lo mandaron recientemente.
Claro, acá un feliz año 2026 ya con Sí. el almanaque, Sí, este es del el almanaque en 25 mano. y este es del 26. Claro, Sí, los tengo todos. Bueno, esa es la mutual que tenemos, el bombero. Y este me lo mandó, no me lo dio la sociedad de bomberos, este me lo mandó la mutual. claro. Entonces acá dice, fíjate bien. Sí, claro, mutual del Círculo de Bomberos Voluntarios Retirados de la provincia de Buenos Aires. Y para mí recibir esto es como haber recibido un Martín Fierro. Claro, Porque fui el primer bombero de reserva que lo obtuvo. mira, Lo había cumplido 50 años. Después, al año, bueno, me tocó a uno de los mellizos maricotes que quedó vivo y yo le hice las gestiones para que también se lo enviaran. Así que somos dos los que lo tenemos. claro, bien. Y después no sé si habrá alguno más, porque para recibir esto tenés que ser asociar, tenés que ser socio de la mutual. Claro, Tenés que pagar una cuota mensual y estás a estos beneficios que te mencioné, tenemos. Y bueno, es para mí un orgullo tenerlo. sí, me imagino que sí. ¿Y cómo es el intercambio, no, con los más chicos? Porque me imagino que ven a los bomberos con más experiencia de tantos años y les preguntan cosas, se interactúan con ustedes. Sí. ¿Cómo es esa ida y vuelta? Y bueno, ayer precisamente estuve con una de las chicas que me preguntaba cómo habían sido los comienzos, y ya le decía, todo muy precario, todo muy a fuerza de pulmón, y con todo con la necesidad de ser para ayudar con lo que teníamos. Y era un entusiasmo teníamos de salir a socorrer gente, ¿viste? No, a mí no me molestaba absolutamente que me llamaran a cualquier hora los bomberos y yo estaba para eso, para ayudar a quien me necesitara. Y no me quedaba durmiendo porque llovía o porque hacía frío. Y bueno, eso, la reflexión de todo esto era el deber cumplido. ¿Sí? Vos venís a tu casa, ¿qué pasó? Sí, ayudamos a esto, colaboramos en esto, salvamos lo que pudimos. Y bueno, esa es la satisfacción que nos quedaba, más allá de las pérdidas, bueno, pero íbamos a hacer, era cosas que pasaban. Bueno, nada más que eso, la satisfacción del haber cumplido nos quedaba como reflexión, digamos. Y bueno, era lo que había que hacer. Claro, me imagino la satisfacción más que cualquier reconocimiento, más que cualquier otra cosa, era ir y cumplir este sentido, esta vocación de servicio, como veníamos diciendo. Sí, nunca me gustaron los reconocimientos de bomberos. El reconocimiento que yo quería era de mi familia, que ellos son los que me valoraban más que yo les quitaba tiempo, yo venía a trabajar y me tenía que ir a bomberos a hacer cosas. No es que me sonaba la alarma continuamente y yo salía. Restaba tiempo a mi familia, pero muchos estaban de acuerdo que yo siguiera haciéndolo. Porque nunca se sabe quién te va a necesitar en ningún momento. Puede ser un familiar o no. Yo iba a socorrer gente que no conocía. Claro, sí. Sí, y siempre que sonaba la sirena, y actualmente siempre tienen que ir todos los bomberos que puedan, hay guardias. Y generalmente, como yo te decía, tienen como comunicadoras personales ahora que son handy, entonces le pasan todo el mensaje, viste, a una dotación que está. Hay una dotación de guardia siempre, claro, aunque esté en su casa. Ellos reciben el mensaje y inmediatamente se van. Después le pasan a todo el resto de bomberos la emergencia, ¿viste? Y suena la alarma, porque nunca sabes si va a ser una dotación sola o van a salir 2 o 3. Claro, depende cuánto se necesite. Tienen que acudir, ¿no? Siempre el resto por las dudas que tengan necesidad de salir más unidades. Así que bueno. Bueno, y ofician de apoyo también, como claro. En otras épocas y ahora. Si hay que ir a tal lugar, se solicita, ¿no? Claro. Que vayan de otros por ejemplo, partidos. Tenés incendios sí. Bombero voluntario no es solamente bombero Magdalena, la conforman una regional. Claro. Que son como 5 o 6 cuerpos, no tengo bien claro ahora, pero está Berizo, Ensenada, Quilmes, Wilde, Bernal, que se juntan las dos, se fusionan, digamos, y el Pato y no me acuerdo qué otra, pero son varias, ¿viste? Y por eso que los cursos de capacitación se dan en diferentes lugares. Claro. Porque la regional, ¿viste? Dicta cursos en diferentes partes. Algunos, a veces vienen a Magdalena ellos, a veces Magdalena se va a otro lugar a recibir capacitación. Así que bueno, estamos en esa de capacitación, estamos muy, muy bien avanzados.
Volviendo al tema laboral, me quedé con que mencionaste que entraste al servicio militar, que trabajaste en Nestlé a lo largo de tu vida. ¿En qué tareas te desarrollaste, digamos, para trabajar? ¿Seguiste en Nestlé? No sé si te jubilaste de ahí o no. No, Nestlé ya trabajé hasta el año 80, que yo me tuve que retirar, pero igual seguí siendo bombero. Más, en Nestlé siempre había una formación de bomberos. En los que éramos bomberos en Nestlé también. Claro, sí. Teníamos, sí, ahora también se hace para cubrir cuerpo de necesidades rescate, de emergencia hasta que llegara una votación si era necesario. Claro. Pero siempre estaba con los bomberos que éramos también bomberos acá y éramos bomberos allá también en Nestlé. Sí, bueno. me refería, ¿no?, también a qué te dedicaste en tu vida, ¿no? Como trabajo estuviste entonces. Bueno, después que salí en Nestlé, estuve en Curtiembre otros 10 años más, hasta el 93, y también me retiré, también porque ya se vendió la empresa a otro dueño, y me fui a hacer trabajo en un establecimiento rural. Hacía mantenimiento general de todo, mantenimiento general de parque, había 140 plantas de frutales, que había que hacerle poda, había que hacerle saneamiento, había que hacerle nutrición. Todo eso lo manejaba yo. Hacía instalaciones, pintura, porque también soy carpintero, hacía carpintería, algo de electricidad, todo lo que se podía hacer en un lugar se hacía. Manejar tractores, manejar máquinas, había talleres, había tornos, había de todo. No te quedabas sin hacer nada. Y yo aprendiste a hacer de todo. De todo. Todo lo que había en esta casa lo hice todo yo. Y además sos artista, porque cuando llegué a tu casa tenés ahí unas esculturas, bueno, me decías, sin moldes, sin nada. Eso lo hago, sí, eso me surgió después de no sé cuánto tiempo, que no sabía hacerlo, pero eso fue por un desafío que tengo con mi esposa, que me desafió, que ya no sabía hacerlo, y lo tomé como, ¿por qué no? Sí. Y bueno, empecé a buscar cómo podía, y ahí está a la vista lo que pude lograr. Claro. Cualquier cosa puedo realizar. Y son condiciones naturales que uno tiene y a veces te surgen de improviso. Claro. Eso yo, ¿viste? Y bueno, eso es como una terapia, a veces lo hago, a veces. Ahora hago cositas para regalar, para cumpleaños. Hago cosas grandes también. Y tengo en el teléfono ahí, después te voy a mostrar. Bueno. Bueno, qué bueno que has podido hacer de todo y que seguís haciendo de todo. Sí. Gracias, bueno, por tu tiempo. Como para ir cerrando, una pregunta que me gusta dejar para el final es si podés aportar algún dato curioso, poco conocido, llamativo, ya sea de bomberos o de otro ámbito, ¿no?, que tenga que ver con algo de Magdalena. No, dato curioso que me llama la atención en este momento, no tengo. El único dato más y me llamó la atención porque la última salida no pude salir. Claro. Eso fue lo que Te quedó resolver eso. Eso me quedó como una asignatura pendiente, como que si yo tenía que haber salido de esa emergencia, ¿por qué no pude llegar? Claro. ¿Qué es lo que me detuvo? Algo me detuvo, o me pudo haber pasado un accidente por ahí. Y ese accidente que yo tuve no me permitió llegar a bomberos. Claro. No fue un accidente, sí. Si bien me lesioné un poco, la bicicleta la rompí toda, me quedé con ganas de salir esa vez y fue un acto que me llamó la atención. ¿Por qué no puedes ir en la última salida? Ese es el dato curioso que me quedó siempre. Claro. ¿Y no te acordás cuál había sido la salida después cuando te enteraste, que te contaron, no, fuimos acá, pasó esto? ¿Qué había pasado? No, eso no sé, no lo recuerdo qué dato, pero también tengo algo que me llamó la atención, porque cuando yo trabajaba en Nestlé, decidió formar una cooperativa para consumo, como está la cooperativa Nestlé ahora. Uh-huh. Eso la conformamos, un montón de trabajadores, empleados de Nestlé, con una acción. Nosotros compramos una acción, la pusimos y con eso arrancamos, un montón. O sea, yo era accionista de esa empresa. Y una noche echaba una alarma y salgo. Y ahí donde tiene el negocio de Nokia ahora, ahí estaba funcionando la cooperativa en Nestlé. Cuando voy para bomberos siento los tiros, las explosiones. Claro, ¿qué está pasando? Estaba prendiendo fuego la cooperativa. Claro, las explosiones eran los aerosoles que reventaban. Y ahí nomás
arriesgué más de lo que tenía que haber arriesgado en otra situación. ¿Por qué? Porque estaba defendiendo algo que me pertenecía también a mí. Claro. Y me metí más arriesgando quemarme un poco para poder salvar lo que se podía. Y lamentablemente se pudo salvar muy poco. Porque lo que no se quemó estaba pasado a humo y estaba mojado. Bueno, había que recuperar todo eso. ¿Qué se decidió hacer? Todo lo que era estantería era de metal y se había quemado estaba para recuperarla. Entonces yo trabajaba en Nestlé y yo era oficial pintor en ese entonces. A las 4 de la tarde yo salía, ¿viste? Marcaba la tarjeta como que me iba y me quedaba 2 o 3 horas para arenar. Teníamos equipos para arenar, limpiaba todo lo que estaba quemado, óxido, todo, y volver a pintar y recuperar todo lo que se pudo. Solo con horas donadas recuperamos de vuelta la cooperativa de Nestlé y la pusimos a funcionar de vuelta. ¿Qué pasó? En el año 80 yo me tuve que ir de Nestlé. Y entonces no me dejaron comprar más, porque no pertenecía más a Nestlé. Porque yo tenía una acción en Nestlé que se fue multiplicando con el tiempo y me la negaron. No me quisieron dar lo que me correspondía. Y eso me dolió muchísimo con la gente de Nestlé, porque ni los que están ahora son dueños. Es una sociedad la manejan algunas personas, ¿viste? Y bueno, eso fue lo que arriesgué más de la cuenta y no me sirvió para nada. Porque yo dediqué mucho tiempo, Claro. como te decía, horas de mi tiempo que yo donaba para recuperar todo eso y no me lo reconocieron. Sí, a veces no, uno lamentablemente pasan cosas que Sí, no sí. se imaginan que iban a resultar de esa forma. Sí. Y bueno, eso pasó, es una anécdota nada más. Claro, ya Sí, está, sí, ya pasó. sí. Bueno, muchísimas gracias Juan Carlos por tu tiempo. Fue un honor haberte entrevistado y gracias doble por la entrevista y por tu servicio. Siempre como comunidad reconocemos, ¿no? la noble labor y nos ponemos de pie y aplaudimos Sí, sí. a los bomberos que dan todo para todo, ayudar sí, al sí. resto. Hay que mencionar a los bomberos, pues son personas muy especiales los bomberos. No cualquier persona es bombero, porque hay que tener espíritu solidario, vocación de servicio y bueno, y quererse un poco, ¿viste? Formar para poder protegerse y proteger a los que necesitan. Muchas gracias. Este episodio llegó a su fin. Si te gustó, seguinos y activa las notificaciones para no perderte de nada. No dudes en compartirlo con tus amigos y seguirnos en Instagram magdalena.memorias.